Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este es el primero de los 5 vídeos que vamos a hacer sobre el primero de los temas del bloque de informática y ofimática. De hecho, es el tema más propiamente dicho de informática, y en parte por eso es quizá el tema más teórico. En el resto de los temas estaremos trasteando los programas, sobre todo programas ofimáticos, pero en este vamos a centrarnos o vamos a quedarnos más en el papel, ¿vale? Bien, consideraciones previas sobre este tema. Lo más importante quizá, o bueno, de lo más importante, aparte de eso, de su cariz más teórico, más propiamente dicho de informática, es esto que tenemos aquí, que es su peso relativo en los últimos exámenes, ¿vale? Estos son los porcentajes de preguntas que han caído por cada uno de los temas en los exámenes de auxiliares, que son la referencia que tenemos a día de hoy. Vale, ¿qué tenemos aquí? Pues que este es el tema, ¿vale? A mí es un tema que personalmente me gusta mucho, es de los que más me gustan del bloque, es un tema muy interesante, pero tenemos que ser conscientes de esto, y es que es un tema, por así decirlo, menor, comparativamente menor, ¿vale? Lo tenemos aquí. Vemos cómo, sobre todo en la última generación de exámenes, desde el 2015 en adelante, los exámenes, la forma de plantear los exámenes y demás cambió bastante, y vemos una tónica bastante marcada que nos indica que se mueven alrededor del 7%. Alrededor del 7% con una dispersión bastante baja, o sea que no es que nos encontremos de pronto un 20 o algo así, sino que se quedan muy cerca. Por lo tanto, es muy de esperar, porque es de esperar ya de partida que esto se mantenga también, por ejemplo, en administrativos. Por lo tanto, sería lógico esperar que de este tema, nos caigan en el examen alrededor de 2 preguntas. 2 preguntas, diría yo. Nunca va a suceder que nos caigan, pues yo qué sé, lo que nos caería, por ejemplo, como puedes ver en la parte de Word, Excel y en menor medida Access, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto, de esto tenemos que ser muy conscientes. El peso relativo de este tema es un tema menor. Bien, dicho esto, pasamos a ver cuestiones del tema. Como decía, vamos a hacer 5 vídeos. Pero antes de hacerte, por así decirlo, un índice, te comento un par de detalles. Los conceptos en este tema, esto pasa mucho, pero en este tema en especial están muy interrelacionados. Me explico. Vamos a empezar viendo, por ejemplo, el sistema binario. Vamos a empezar viendo la transmisión de la información y demás en informática, magnitudes. Pero claro, eso lógicamente está muy relacionado con todo lo demás, ¿vale? Está muy relacionado con el hardware, con el software, está relacionado con sistema de almacenamiento de datos y demás. Por lo tanto, me he visto obligado a alterar un poco el orden, de tal manera que vamos a empezar viendo sistemas de almacenamiento de datos, porque en este epígrafe cabe más esto por lo que vamos a empezar, que es el sistema binario. Aunque realmente el enfoque podría haber sido, o sea, se puede dar muchísimos enfoques, del mismo modo que vamos a ver o vamos a pivotar conceptos en torno a varias clasificaciones, taxonomías y demás, que podrían verse desde otra óptica. En definitiva, lo que yo me he planteado con este tema, a la hora de elaborarlo, ha sido ser lo más objetivo posible, es decir, aquello en lo que exista pues discusión o falta de consenso, quedarme con la visión, digamos, más asentada. Y bueno, hay otras cosas que no, por ejemplo, el sistema binario es el sistema binario, eso es lo que es, ahí no hay discusión, pero luego cuando veamos la clasificación del hardware, pues nos encontraremos que, bueno, pues que se podía haber ordenado o hay, digamos, expertos, porque es que ahora aquí ya no hablamos ni de doctrina, como cuando hablábamos de la parte legislativa, que ya de por sí la doctrina entonces nos parecía algo, bueno, pues algo como más etéreo, menos preguntable y demás. Esto es, sálvese quien pueda. Con lo cual vamos a centrarnos en las cuestiones más objetivas, y las cuestiones que no sean tan objetivas, aquellas sobre las cuales exista más consenso, porque al final será lo más preguntable. No nos van a preguntar sobre algo sobre lo cual no exista consenso o sobre teorías o cosas demasiado especulativas, por así decirlo.
Bien, decía 5 vídeos y una ligera alteración en el orden de los epígrafes. El primero de ellos, en este primer vídeo, vamos a ver sistemas de almacenamiento de datos. Ahora explicaré por qué lo hemos puesto de primeras. En el segundo y tercero veremos informática básica, conceptos sobre el hardware y el software. Segundo y tercero. Cuarto, sistemas operativos. Y quinto, nociones básicas de seguridad informática y algunas preguntas de examen. Ese es un poco el orden. Aunque preguntas de examen en este tema vamos a ir viendo intercaladas según los epígrafes para que puedas ver directamente cómo preguntan en relación con cada uno de los epígrafes, ¿vale? Porque en algunos casos es muy significativo. De lo contrario, son cuestiones, son apartados muy difíciles de acotar y de entender muy bien por dónde nos pueden preguntar, ¿vale? Bien, empezamos con sistemas de almacenamiento de datos. Aquí tenemos, a la hora de plantear o de estructurar el tema, me encontraba un poco con el problema que decía antes, ¿vale? O sea que son conceptos que están muy relacionados. O sea, sistemas de almacenamiento de datos al mismo tiempo está muy relacionado con hardware. Por otro lado, sistemas operativos, cuando veamos los sistemas de archivos, la forma en la que el sistema operativo estructura la información, lógicamente también está muy relacionado con sistemas de almacenamiento de datos. Por eso vamos a ir encajando las cosas más importantes. Todas estas, por ejemplo, lo que tenga que ver con hardware lo veremos en hardware y lo que tenga que ver con sistemas operativos lo veremos en sistemas operativos. En este vamos a ver una cuestión, por eso lo pongo lo primero, que me parece que es, o sea, no fundamental, sino fundacional, o sea, es la base de todo, ¿vale? Que es el sistema binario. Sistema binario, ¿por qué el sistema binario? Que ya te sonará eso de los ceros y unos. Muchas veces habrás visto seguramente, si no has tenido todavía mucho contacto con la informática, te sonará eso de ver ristras de ceros y unos. Eso vamos a ver de dónde viene, por qué se utiliza y por qué es la base en realidad de todo y cómo en base a eso pues se va dando todo lo demás. Eso es un poco algo clave. Bien, antes que nada habría que explicar qué es el sistema binario, ¿vale? El sistema binario es un sistema de numeración. Esto quizá a priori pueda resultar un poco desconcertante, pero desconcertante porque muchas veces en este sentido damos por natural algo que es artificial, algo que es una invención, que es una cosa consensuada. Me explico. La numeración que nosotros tenemos, el sistema que nosotros tenemos, el sistema decimal, es un artificio, o sea, eso no es algo natural. Sé que es una obviedad, pero cuando veamos ahora el sistema binario vas a decir, ostras. ¿Por qué digo esto? Pues porque hemos cogido el sistema binario como podíamos haber cogido el sistema hexadecimal hemos cogido el sistema decimal para nuestra vida cotidiana como podíamos haber cogido otros. Sistema decimal es razonable porque digamos que cabe una cantidad de información en unos dígitos sobrellevables, ¿vale? Ahora veremos que el sistema binario quizá para nuestra vida cotidiana pues no sería tan lógico. Pero al fin y al cabo esto es algo que no inventa, el sistema binario no se inventa con la informática. Eso es algo que ya preexistía, es una cuestión matemática, una cuestión de conteo. De hecho, hay civilizaciones anteriores que tenían otros sistemas de numeración, aparte del decimal, ¿vale? Que no contaban de 10 en 10 dígitos, sino que contaban a lo mejor de 6, de 7, de 3 o algo así. ¿Qué pasa o qué sucede? Bueno, antes que nada, sistema binario básicamente es que en vez de tener dígitos del 0 al 9, tenemos dos dígitos, el 0 y el 1. El 0 y el 1, y ya con eso se van construyendo todos los valores. Porque tenemos que diferenciar entre dígito, entre la escritura y el valor, ¿vale? Esto lo vamos a ver aquí con esta tablita en plan de ejemplo, que el valor, por así decirlo, es algo abstracto y la numeración es algo concreto, es la concreción de ese valor. Lo vamos a ver, pero antes de ver eso vamos a explicar por qué en informática se decidió utilizar el sistema binario. Esto es una cuestión de necesidad, ¿vale?
es algo que se consensuó o que se ha consensuado y que se hace así, pero es que también es algo impuesto por la necesidad, por el funcionamiento, digamos, operativo de las máquinas, de los ordenadores. ¿Por qué? Porque es lo más fácil, es lo más operativo. ¿En qué sentido? Pues que si esto funciona por impulsos eléctricos, si funciona con cables, ¿no?, por los que viaja la electricidad, pues lo más fácil va a ser establecer un sistema con dos dígitos, con dos números, el 0 y el 1. ¿Por qué? Porque tan sencillo como asignarle al 0 la ausencia de corriente eléctrica y al 1 la presencia de corriente. De tal manera que si hay corriente es un 1, si no hay corriente es un 0 en cada uno de los, digamos, dígitos, ¿vale? En cada uno de los momentos, para que nos entendamos. Cada uno de esos momentos, y esto es otro concepto súper importante, aunque luego lo retomaremos, lo llamo momentos, pero en realidad es cada uno de los dígitos, cada uno de los espacios, en este caso cada uno de los cables, ¿vale? Es un bit. Un bit es cada uno de estos ceros o unos, porque tenemos, imagínate, un cable, y en ese cable, como te decía, pues puede haber dos alternativas, o bien que entre corriente o bien que no entre nada. De tal manera que tengamos un 1, respectivamente, o un 0 si entra corriente, si no entra corriente. Así de sencillo. O sea, esto digamos que es la piedra angular, la base de todo en informática. Algo tan simple. No tiene realmente más vuelta de hoja en ese sentido. Ahora, te explico un poco porque lo entiendas, más que porque vaya a ser algo preguntable, aunque en un momento dado te podrían poner una equivalencia fácil, o sea, de ponerte a lo mejor a qué equivale en sistema binario, ya que el sistema binario es algo tan, fundamental, o sea, tan ineludible en informática, te pueden poner perfectamente que digas en base binario un número decimal, un número en decimal, bajo. Digo, entiendo porque no te van a poner ahí algo que te obligue a calcular mentalmente. Esto existe un método, pero no lo vamos a explicar porque me parece que es salirse demasiado, ¿no? Pero algo que sea relativamente fácil. En todo caso, yo te explico la lógica. Digamos, en base 10 no te voy a enseñar a contar, ¿vale? Pero para que veas. El 0 es el 0. El siguiente, porque es que esto va así, ¿va? El siguiente, estos son sistemas de numeración, de conteo. El siguiente, en el sistema decimal, es el 1, 2, 3, tal. ¿Qué pasa en base 2, en binario? El siguiente, vale, tenemos ceros y unos. El siguiente, si tenemos un 0, lo siguiente es un 1. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí ya no hay más números. Con lo cual, tenemos que pasar al siguiente. O sea, ponemos un 0 aquí y me llevo una. 10. El siguiente, este 0 pasa a ser un 1. El siguiente, 0 me llevo una, 0 me llevo una y un 1. Siguiente, un 1, 0, 1. Aquí, si le sumamos 1, 0 me llevo una y pasa a ser un 1, que es este de aquí, y este se mantiene igual. Siguiente, aquí le sumamos un 1, siguiente, 0 me llevo 1, 0 me llevo 1, 0 me llevo 1, este de aquí. Y así sucesivamente, ¿vale? O sea, hasta que llegamos al 255, que en realidad es el 256 en cuanto a valores. ¿Por qué? Porque esto empieza por el 0. El 0 es el primer valor, valor teórico, por así decirlo, de tal manera que 255 en cuanto a números está representando la combinación número 256. ¿Vale? Porque estamos hablando de dos cosas distintas, que esto es un poco lo que quizá descoloca. El total, por eso es todo unos, este es el máximo, y esto es una cosa, digamos, muy importante. Este 255, que en realidad es 256, es cuando se completan los 8 dígitos, y ahora veremos por qué esto es importante, ¿vale? Esto es 1, es el máximo que da cuando tenemos 8 dígitos, nos da para representar 256 valores de estos que te digo teóricos, que con sistema
en el sistema decimal, nos basta con 256. ¿Por qué 256? Porque el 0 también es un carácter. ¿De acuerdo? Vale. Esto digamos que es la forma en la que se van equiparando o cómo se va sumando para que veas, para que entiendas la lógica en binario. ¿Vale? Ahora, hemos dicho que cada uno de estos ceros o unos es un bit. ¿Vale? Vamos a empezar a pasar un poco hacia las unidades de medida, aunque está todo muy interrelacionado y tampoco tenemos que entrar demasiado más en materia. O sea, lo que tenemos que tener claro aquí es lo más básico, porque es por lo que nos van a preguntar muy seguramente. Como te digo aquí, cada uno de los ceros y los unos son los bits. Es, digamos, la unidad más básica que hay en informática. Para esto y para todo lo que tiene que ver con este tema, es muy útil recurrir a, digamos, la etimología de las palabras. Tenemos que recurrir, obviamente, al inglés, porque esto siempre viene del inglés, ¿no? En el caso del bit, la etimología, el origen viene de binary digit, ¿vale? B y la T. Y fíjate si es ilustrativo que nos está diciendo justo lo que es. Dígito binario. Un dígito es como uno de los espacios. Un dígito puede ser el número que sea. En este caso, si son binarios, pues es un 0 o un 1. Por eso, dígito binario es un bit. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa con esto que yo te decía que es importante, de 8 en 8? Porque el siguiente, digamos, el siguiente peldaño en cuanto a estructuración o a medidas en informática es el byte. Byte, que también es interesante comentar esto, su etimología, aunque sobre esto existen distintas versiones o distintas formas de verlo, pero esta es interesante, esta creo que por lo menos te va a ayudar. Byte se pronuncia igual que mordisco, aunque mordisco se escribe bite, pero se pronuncia igual. De tal manera que lo que nos viene a sugerir es que el byte es no bit, byte, que son 8 bits, es el mínimo, es como el bocado mínimo, ¿vale? El bocado mínimo, el paquete mínimo de información con algo de sentido. Hasta entonces eran impulsos, por así decirlo. Eran ceros o unos, impulsos o falta de impulsos eléctricos. Es a partir del byte donde empiezan a poder construirse cosas. ¿Qué es lo que se empiezan a construir? Caracteres. ¿Vale? Empiezan a construirse caracteres o conglomerados de información que nos sirven para transformarse en caracteres humanos, ¿vale? En letras, números y símbolos de distinto tipo. Por lo tanto, cosas que tenemos que tener muy claras. El bit es el impulso o la falta de impulso, es el dígito binario, el 0 o el 1. Las agrupaciones de 8 bits nos dan un byte. Cada 8 bits tenemos un byte. Y esto, por ejemplo, te pongo aquí, digamos, un ejemplo, ¿vale? Para que veas lo que quiere decir a modo con un dibujo. 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Impulso, impulso, nada, impulso. Por cierto, todo esto tiene mucho que ver con el código Morse. De hecho, el ASCII, que lo vamos a ver después, ASCII o ASCII, según quien lo diga, en realidad viene del código Morse, que de alguna manera también utiliza un sistema binario. Utiliza el punteo corto o el punteo largo. Pero bueno, no hace falta. Simplemente te digo que la informática, en cierto sentido, es muy novedosa, pero al mismo tiempo utiliza cuestiones muy arcaicas. Sobre esto, no se me olvide que al byte, ¿vale? Estos 8 bits se denominan byte. Al byte también se le llama octeto, ¿vale? Lo digo por si acaso preguntasen por... también se le conoce como... O sea, ¿cuál de los siguientes también es conocido como octeto?
pues se llama al byte. ¿Por qué? Porque es una agrupación de 8 bits. Tan sencillo como eso. Bien, sobre esto obviamente se puede entrar mucho más en materia, se pueden ver cuestiones mucho más abigarradas o complejas y demás, pero teniendo esto muy claro, no creo que nos vayan a ir mucho más allá. Bien, seguimos reforzando esta cuestión y tenemos que tenemos aquí una lista de posibles combinaciones que nos pueden dar los bits, ¿vale? Esto nos va a servir, nos va a dar pie a ver luego las magnitudes, que es quizá también otro de los puntos así más importantes. Bien, básicamente lo que te pongo aquí es para que veas la cantidad de cuestiones que se pueden representar según el número de bits. Cuestiones que se pueden representar en el sentido de que se puedan construir caracteres o cualquier otra cosa. Me explico. Si tenemos un bit, ¿vale? Que es este primer caso, con los cables, con el juego de cables que yo te decía antes, vamos a poder dibujar o vamos a poder colocarnos en dos situaciones. Si tenemos un solo cable, como te decía, que equivale a poder o equivale a un bit, ¿no? A lo que sería tener o no tener corriente, tendríamos dos posibilidades, bien que estuviese apagado, bien que estuviese encendido, con lo cual solamente tenemos dos situaciones. Esto, bueno, digamos que es lo mínimo, pero para algo nos da pues para un verdadero falso, algo por el estilo. A partir de aquí la cosa se va enriqueciendo, de tal manera que tenemos con dos dígitos, con 2 bits, podemos hacer 4 combinaciones. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Podemos representar 4 situaciones. Esto, dirás tú, ¿y esto para qué vale? Pues imagínate un semáforo o distintas... digamos, esto sirve para programar distintos aparatos, ¿vale? Digamos que en un semáforo en el que tuviésemos verde, ámbar y rojo, y vamos a dejarlo ahí porque imagínate que luego hubiese más circunstancias, en plan un semáforo con ámbar intermitente o verde, yo que sé, o cualquier cosa, pues nos bastaría con esto y de hecho nos sobraría una posibilidad. ¿Por qué? Pues porque con 2 cables podemos configurar ese semáforo que tiene solamente 3 configuraciones posibles. O podríamos decir, venga, el 00 es apagado totalmente, ¿vale? O quiero decir, incluso nos sobraría una configuración, pero lo que quiero que entiendas es un poco el porqué de todo esto, o el para qué, más que el porqué, el para qué. Y el para qué es para plantear distintas configuraciones o para establecer distintas formas de funcionar lo que viene siendo realmente programar un aparato. Es donde creo que quizá en este caso es donde más claro se ve. Luego ya, imagínate, queremos hacer, por ejemplo, con 3 dígitos, con 3 bits, podríamos hacer algo que nos plantease 8 combinaciones. ¿Para qué? Pues a lo mejor para que una pantalla o una luz tuviese distintas 8 configuraciones o menos de 8, hasta 8 como máximo configuraciones de color, ¿vale? Nos pudiese plantear 8 colores distintos. Eso es un poco, digamos, la limitación y al mismo tiempo las posibilidades que nos van ofreciendo. Cuantos más dígitos, cuantos más bits, mejor. A más bits, obviamente, tenemos más posibilidades, más combinaciones, más riqueza. Tenemos interesante, cuando llegamos a 4 dígitos podemos hacer 16 combinaciones. 8 dígitos podemos hacer 256 combinaciones y 10 dígitos podemos hacer 1024. Esto lo subrayo porque esto es lo que va a dar pie luego al establecimiento de las distintas magnitudes. Porque se intenta equiparar, digo se intenta porque no se consigue del todo, porque el sistema, esto al fin y al cabo, esto está en sistema binario, por eso es 1000, el 1024 no es 1000,
pero se intenta llevar al terreno del Sistema Internacional de Medidas, donde los cómputos van de 1000 en 1000. Ahora lo veremos eso. En todo caso, date cuenta cómo son potencias de 2. Esto es 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Es el número de dígitos que tenemos, el número de bits. Va a determinar la potencia, el valor al que se eleva el 2, y nos da, al fin y al cabo, las posibles combinaciones. ¿Vale? Aquí no las hemos puesto todas, pero si tú te pones, por ejemplo, con 4 dígitos, hacer distintas combinaciones, como máximo hasta llegar al 1111, vas a tener 16 combinaciones. Y lo mismo con 256 y 1024. Vale, de tal manera que con X dígitos logramos 2 elevado a X combinaciones. Lo interesante en el código ASCII o ASCII es entender que es, como su propio nombre indica, es una forma de estandarización del intercambio de información. Es decir, es una forma de estandarizar, de hacer unos patrones para estandarizar lo que es la conversión de binario o la asignación a unos valores o unas cuestiones en binario, asignarles unos caracteres en lenguaje humano concreto, de tal manera que todo el mundo se ponga de acuerdo y diga al carácter de la letra A mayúscula le vamos a poner en binario esto de aquí, ¿vale? A la B, el siguiente, si te das cuenta es el siguiente, más 1, 0 me llevo 1, y así. El siguiente, pues, más 1. La D, ¿cuál sería? Pues sería todo esto igual, solo que aquí 0 me llevo 1, 0 me llevo 1, sería esto con un 1 y esto 0, 0. Esto sería la D, ¿vale? 1, 0, 0. Así hasta llegar a todos los caracteres razonables. ¿Por qué digo todos los caracteres razonables? Porque fíjate en esto. Fíjate cómo coinciden que son 8. Es decir, son octetos. Es decir, son bytes. ¿Qué quiere decir que son bytes? Pues que tenemos, con 8 dígitos, la posibilidad de representar 256 combinaciones. Es decir, tenemos la posibilidad de representar 256 caracteres distintos. Por eso te decía que esto de aquí arriba era tan importante, hasta llegar al 1, 1, 1, 1, a todo unos de 8. ¿Por qué? Porque es el máximo. Si quisiéramos ponerle más, ya necesitaríamos un carácter más, necesitaríamos un dígito más, un bit más. Ya nos saldríamos del octeto. Es utilizando el byte, el límite que nos da son 256 combinaciones. Bien, esto te lo pongo aquí en decimal para que te hagas una idea de a qué equivale, pero lo importante es esto. Y también te incluyo esto de hexadecimal, y tú dirás, ¿por qué? Porque esto es otra cosa que se ha consensuado, utilizar la base hexadecimal, y tú dirás, ¿y esto de hexadecimal ahora qué es? Pues hemos dicho antes que existe el sistema binario, existe el sistema decimal, pero también existe el sistema hexadecimal, como si existiera, o sea, hay tantos sistemas de numeración como queramos. ¿Qué hace el sistema hexadecimal? Pues que después del 9 viene la letra A, viene la letra B, y así, si no recuerdo mal, hasta la F, ¿vale? De tal manera que tenemos tenemos 16 posibilidades. Esa es un poco la cuestión. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y por qué hexadecimal? Pues por esto de aquí. Con 2 elevado a 4 podemos hacer 16 combinaciones. Y tú dirás, sigo sin entenderlo. Porque si te das cuenta, un byte en realidad se subdivide en dos paquetes de 4 bits. Es decir, si tú piensa 2 caracteres en hexadecimal, tú lo que acabas teniendo 2 caracteres en hexadecimal. Es decir, la posibilidad de, con el primer carácter, hacer 16 y con el segundo carácter hacer otros 16.
Eso es 16 por 16. Eso es 256 combinaciones posibles. Eso es un byte. Es por eso que se utiliza el hexadecimal, porque de alguna manera no, es lo más práctico para, imagínate, si queremos representar en nuestro lenguaje, decir, venga, tenemos estos caracteres en binario, pero no es nada operativo tener, imagínate, a poco que se nos junten varios de estos, tengamos A, C, varias letras que queramos representar y nos salga la ristra en binario, no es precisamente operativo tener una ristra de, imagínate, 32 ceros y unos para nosotros poder manejar esa información. De tal manera que se pasa en hexadecimal porque se agrupan perfectamente de 4 en 4. ¿Vale? En hexadecimal se van agrupando la mitad de un byte. La mitad de un byte se nos va para cada uno de los caracteres en hexadecimal. Aunque tú veas aquí un 41, esto es hexadecimal. Fíjate que esto es un 7 y una A. Esto no son números en decimal. Bien, obviamente de este tema, como de todos los demás, es muy fácil encontrar información por internet. Así que si quieres ampliar, si quieres ver, por ejemplo, toda la tabla entera del ASCII, puedes verlo por internet. Puedes buscarte y puedes ver la tabla completa. Esto lo digo porque también es una tónica que yo he seguido en el tema. No me parece razonable poner tablas enteras, poner fotos de todo, cuando veamos luego el hardware, porque, bueno, lo interesante es, también lo puedes ver tú, si no nos va a salir un PDF de un material demasiado extenso y no tiene sentido, está todo muy al alcance de la mano. Lo que quiero que entiendas es lo esencial, ¿vale? Y lo esencial aquí es este acople. Primero, el por qué o el para qué del ASCII, que es un consenso, una forma de consensuar, de asignar a cada byte, con esa limitación de los 256 combinaciones, de las 256 combinaciones, un carácter humano, por consenso, y luego que el hexadecimal nos sirve para simplificar estos ceros y unos y hacerlos más manejables. Punto. No nos comamos más la cabeza. Más cosas. El compilador. De pasada, comentar que un compilador es exactamente el intermediario entre la máquina y el humano, en el sentido de que es el programa, generalmente, que traduce esto a esto, o esto a esto, ¿vale? Eso se llama compilador, el que pasa una cosa a la otra. Esas son las cosas con las que nos tenemos que ir quedando. Vale, ahora pasamos a ver otra cuestión que es, digamos, muy pero que muy preguntable y que en gran medida o bien la hemos comentado ya o bien la traemos de casa, pero hay otras cosas que no quizá nos van a sonar tanto, ¿vale? Que son las magnitudes en informática. Bien, en primer lugar, simplemente explicar que lo que se intenta hacer en informática es pasar a sistema de medidas internacional, sistema internacional de medidas, perdón, que de base funciona de 10 en 10 con múltiplos o con potencias de 10, pasar las magnitudes de informática partiendo del byte, ¿vale? El byte, por así decirlo, sería como el metro, ¿vale? En cuanto a longitud, ¿vale? A dimensiones físicas, ¿no? Lo digo por establecer una equivalencia, de tal manera que tenemos byte, kilobyte, megabyte. De hecho, realmente mega es lo óptimo, ¿sabes? Digamos lo óptimo, ¿no? Lo correcto en cuanto a magnitudes. Pero bueno, eso es otra cuestión. Tenemos, a partir del byte, tenemos estas potencias. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es lo que sucede por ejemplo, en metros, ¿no? Pues un kilómetro son 1000 metros, ¿no? Lo siguiente sería multiplicarlo otra vez por 1000. Cada vez se va multiplicando por 1000. Pero en informática, como hemos visto,
las cosas no encajan así, no encajan de 1000 en 1000, encajan de 1024 en 1024. Eso es lo que tenemos que tener claro. Por eso el kilobyte son 1024 bytes, perdón, ¿vale? 1024 bytes, no bits. Bits es esta de aquí, no nos confundamos, ¿vale? El megabyte son 1024 kilobytes, el gigabyte son 1024 megabytes y así sucesivamente, ¿vale? O sea, no va de 1000 en 1000 por esa limitación o esa falta de encaje por venir del sistema binario. Esto es lo que tenemos que tener claro. Lo que también, o quizás de las pocas cosas aquí en este tema memorísticas, es esto de aquí, ¿vale? Esta tabla, o esta columna, mejor dicho, eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿vale? Esto, pero al mismo tiempo es sencillo. Lo único así raro, por así decirlo, es que del bit al byte es una cuestión de 8, ¿vale? 8 bits hacen un byte. Ahora, a partir de aquí es de 1024 a 1024. Ya está. Con lo cual, lo que tenemos que tener muy claro es el orden de estas magnitudes, de estas unidades, ¿vale? Te lo he puesto por colores. En primer lugar te he puesto esto así como naranjita porque de alguna manera esta es como el del bit al byte es de 8. 8 bits es un byte y luego 1024, 1024. Vale. Esto de aquí, estas primeras son las que todo el mundo sabe. O sea, a día de hoy todo el mundo sabe que byte, luego va el kilobyte, luego va el megabyte y luego va el gigabyte. Eso tenemos que tenerlo todos claro porque todo el mundo, quien más, quien menos, maneja los pendrive, discos duros y demás. O sea, esto no podemos dudarlo, ¿no? Ahora, a partir de aquí es cuando el tera cada vez más, el terabyte, cada vez más, pues, se conoce, ¿no? Pero a partir de aquí es cuando tenemos un poco que tener cuidado, ¿vale? Bien, ¿por qué o cuál es un poco la pista de todo esto? Esto es a priori un poco así, pero luego es muy sencillo. Fíjate que tera, peta, hexa, zeta, iota, estos prefijos, si te fijas, nos lo están diciendo. Tera viene de tetra, viene de 4, un tetraedro, ¿vale? Es un polígono de 4 lados, ¿vale? Bueno, un polígono, un poliedro, ¿no? Se dice, o como se diga, o sea, una figura tridimensional con 4 caras, ¿no? Lo que sería una pirámide. Lo importante es que tetra es 4, ¿vale? No compliquemos más. Luego, peta, en verdad es penta. Penta es 5, como pentagrama, ¿vale? Pentagonal, 5. Hexa es de 6, hexadecimal. Ahora se escribe con H, antiguamente no se escribía con H. Zeta, 7, iota, octo, 8, ¿vale? Esto nos pueden liar, pero vamos, 7, Z, 8, octa, eso viene de octo, creo que viene del griego. Bueno, casi todo viene del griego en realidad, pero bueno, lo importante es esta escala, ¿vale? Y ¿por qué tetra, penta y demás? Por esto, por la potencia. Es decir, esto es elevado a 40, es 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Por cada 10, lo que estamos haciendo es multiplicarlo por 1024. Multiplicamos el anterior por 1024, 1024, 1024. Por eso es 10, 20, 30. Y es a partir de aquí cuando empieza a haber la correlación tetra, 40, penta, 50, hexa, 60, 70, 80. ¿Vale? Esto es lo que tenemos que tener muy, muy claro.
Otra cosa que te pongo aquí, es esto. Tú fíjate, que no se te pase, que el bit es una B minúscula, el byte es una B mayúscula. No te vayan a confundir en el examen, porque es algo, digamos, llamativo. Cuando te hablan, por ejemplo, en las ofertas de internet y te hablan megas, son no sé cuántos megas, ¿no? Y tú ves la letra pequeña, literalmente, y tú te das cuenta de que no te ponen MB, no te lo ponen así, te ponen MB minúscula. ¿Eso qué quiere decir? No son megabytes, son megabits, ¿vale? O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que es mucho menos que un megabyte. Porque un megabyte es esto de aquí. Es, primero, se ha multiplicado el bit por 8, son 8 bits para tener un byte, luego esto por 1024 y esto por 1024. El megabit es sencillamente un bit multiplicado por 1024, que a su vez multiplicado por 1024. Es decir, no se ha multiplicado por 8 para pasarse a byte. Por eso que es bastante menos. ¿Me explico? Eso es un poco la trampilla o algo que es llamativo, o sea, o que es un equívoco o algo que tenemos delante de las narices en nuestra vida y en lo que no reparamos. En todo caso, te recalco, la magnitud en bits, MB, fíjate, busca en internet, en cualquier sitio, y fíjate cómo te aparecen MB minúscula. En cambio, en megabytes es una MB mayúscula. ¿Vale? Te lo pongo aquí, que venden megas sin especificar que en realidad se refieren a megabits. Que como ya te he dicho, un megabit es, ¿vale? Un bit multiplicado por 1024 es un kilobit y multiplicado otra vez por 1024 es un megabit, pero no se ha pasado a byte, con lo cual no se ha llegado a multiplicar por 8. Por eso un megabyte siempre va a ser más que un megabit. Vale, pues esto, seguimos. Simplemente de pasada, los datos en informática, esto es algo sobre lo cual han preguntado. En concreto han preguntado, lo incluyo, porque preguntaron una vez por los booleanos o booleanos, porque esto viene de un matemático, un tal Boole, creo que se lee así, que básicamente planteó unas teorías sobre los valores lógicos a los que se asignaba, en este sentido, en cuanto a informática, 0 y 1, falso y verdadero respectivamente. Simplemente, datos en informática se pueden plantear o se pueden ver de muchas maneras. Una de ellas se pueden hablar de caracteres, como los que estábamos hablando antes, caracteres desde un punto de vista más primario, que serían dígitos referidos a letras, números y símbolos, digamos, básicos, caracteres Unicode, que es una versión enriquecida, una versión ampliada de estos caracteres básicos, datos numéricos, no te voy a explicar lo que son los números ahora, y los booleanos, que sirven para valores lógicos, verdadero y falso. Sobre esto es lo que preguntaron. Preguntaron, ¿cuál de los siguientes caracteres o cuál de los siguientes datos sirven para representar los valores verdadero o falso de mejor manera, ¿no? Te ponían numéricos, tal, y uno de ellos era booleanos, pues, booleanos. Te lo digo de ejemplo. Y para terminar, vamos a ver algunas preguntas para que te hagas una idea de cómo preguntan todo esto que es tan nuevo y tan quizá así chocante. Dice, ¿cuál de estas medidas indica una cantidad menor de información? Con lo que hemos visto, bueno, aparte, nos está preguntando quizá lo más fácil, aunque claro, si no tienes mucha idea de tera y peta, a lo mejor te lías. O peta te podría descolocar, pero evidentemente un mega es menos. Mega es menos que un giga y obviamente mucho menos que un tera y muchísimo menos que un peta.
si nos dijeran cuál es la cantidad que mayor información puede contener, pues lógicamente estaríamos hablando de un peta, ¿vale? Porque es mega, giga, tera y peta. Tetra, 4, como el tetracampeón, pues he ganado 4 veces. Pentacampeón, pues ya son 5, es más, ¿no? Petabyte, vale. Y otra, y fíjate cómo realmente, o sea, quizá hemos ido algo más allá de lo que suelen preguntar, en el sentido de que fíjate cómo nos está preguntando por lo que está ahí entre lo más fácil, o sea, entre lo que es más de culturilla general, pero nos meten el petabyte, que nos puede dejar un poco descolocados, pero que nosotros realmente, o sea, si te sabes toda esta lista, es imposible que falles esta. Y lo mismo sucede, fíjate cómo lo fácil que es esta, sabiendo que un bit contiene un 0 o un 1, dígito binario, acuérdate, indique cuántos unos o ceros, perdón, puede contener un byte en total. 8. Hemos dicho ya 1000 veces que un byte son 8 bits. ¿Qué pasa? Nos intentan liar un poco con la redacción de la pregunta, pero en fin, esto no tiene vuelta de hoja, es facilísima, quizá es de las transiciones más importantes, ¿vale? El byte. Esto lo han preguntado en varios exámenes. Quiero decir con ello que te des cuenta el nivel, o sea, que tampoco nos están exigiendo aquí algo demasiado complicado. Y en todo caso, obviamente, son las 2 preguntas de exámenes oficiales. Vale, hasta aquí, porque ya en el siguiente nos adentramos en hardware y software, sobre todo en hardware. Veremos un poco partiendo de la placa base, empezaremos a ver los hardware fundamentales, y a esta parte, hardware y software, le dedicaremos 2 vídeos. Pero hasta aquí este primer vídeo. Como siempre digo, espero que te haya resultado útil, instructivo, y nos vemos en próximos. Hasta pronto, chao.